Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo de qué va a pasar con los tipos en 2024. Estos días han salido unas noticias bastante inquietantes en las que bastantes autoridades económicas están hablando de que los mercados ven un 2024 con unas subidas de tipos importantes. De hecho, se espera que la Fed haga subidas de forma constante como mínimo hasta marzo de 2024, lo cual llevaría los tipos de interés a más del 6%. Pero por supuesto, a nosotros, aquí en España, también nos repercutiría, porque si la Fed sube mucho los tipos, el Banco Central Europeo tendrá que hacer exactamente lo mismo y podría perfectamente llevar a los tipos de interés en Europa a más del 5%. Vamos a verlo en las gráficas. Bien, fijaros esta gráfica. Estas son las estimaciones que tiene el mercado sobre los tipos de interés para el año que viene. Es una gráfica sobre Estados Unidos, sobre la Fed, pero también nos puede servir de guía perfectamente para lo que puede pasar en Europa, ya que, como acabo de decir, si los tipos de interés suben mucho en Estados Unidos, en Europa, por correlación, para no hundirse en el mercado, para que los mercados no se hundan, también tendrán que subir los tipos, nos guste o no nos guste. Fijaros, se espera que hasta el 20 de marzo la Fed hay un 50%, casi un 50% de posibilidades, entre el 40 y 50, de que haya subidas de tipos en diciembre, en enero y en marzo. Y hay un casi 30% de que la cosa no se quede allí y que en mayo también tengamos subidas de tipos. Es decir, los mercados están viendo la gran posibilidad de que las subidas de tipos no estén ni mucho menos cerca de terminar. Todo lo contrario, que tengamos un 2024 donde veamos los tipos a donde nunca antes los hemos visto, donde veamos los tipos a niveles que jamás en casi 50 años se han visto en Europa. Esta posibilidad, el hecho de que puedan subir tantos los tipos, la probabilidad de que los mercados estén ya vaticinando una subida de tipos por encima del 6%, está provocando una enorme presión sobre la deuda de los Estados Unidos y sobre la deuda de Europa. Los inversores cada vez quieren comprar menos deuda porque cada vez ven más la posibilidad de que los tipos sigan subiendo. Por supuesto, si yo compro deuda ahora y resulta que en 2024 la Fed va a hacer 3 subidas y va a poner a los tipos de interés al 6%, mi bono comprado hoy va a valer mucho menos de lo que va a valer en marzo de 2024. Este miedo está haciendo una parálisis en los inversores y está provocando que la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos esté ya casi al 5%. Y como ya dije en el anterior vídeo, el hecho de que la rentabilidad esté tan alta empuja al resto de rentabilidades, empuja al resto de bonos, como un agujero negro, absorbe la liquidez y absorbe la rentabilidad del resto de inversores, que dejan también de comprar deuda de Europa o de otros países o de otros sectores. Todo esto junto es lo que está provocando este ataque tan brutal sobre la renta fija, estas subidas tan brutales en la rentabilidad de la deuda. Pero, ¿por qué me tiene que preocupar a mí el hecho de que los bonos español o americano o estadounidense estén subiendo tanto? A mí me tendría que dar igual. ¿Qué más da que la deuda, los intereses de la deuda sean tan altos? Pues fantástico para los inversores que estén comprando deuda, pero ¿por qué es tan importante? Fijaos esta gráfica. Esta es la rentabilidad de la deuda comprada anterior a 2022, en este caso 2021. Es decir, aquellas entidades financieras que compraron deuda antes de 2022 están viendo cómo toda esa deuda que habían comprado, la rentabilidad de su deuda, cae a plomo. Están viendo cómo, por ejemplo, la deuda a 20 años o la deuda a 50 años ha caído en valor casi un 50%.
Bien, para que lo entendáis bien, imaginad un banco que tiene 1.000 millones de euros en deuda anterior a 2022. Bien, ese banco, cuando hace las pruebas, cuando hace los estrés bancarios, tiene en sus haberes, tiene en sus inventarios unos activos de 1.000 millones. Pero si el banco quisiera vender esa deuda, en realidad tendría solo 500 millones de euros. Tendría unas pérdidas del 50%. Ese es el temor. Ese es el gran temor que hay en el sistema financiero. El gran temor es que si hay una gran crisis de liquidez y esa gran crisis de liquidez provoca que los bancos tengan que forzosamente obtener liquidez vendiendo la deuda antigua que tienen, puedan caer en picado, porque esa deuda ahora mismo vale la mitad de lo que valía tan solo hace año y medio. Es por esto que estamos viendo estas noticias. El bono a 10 años americano roza ya el 5%, ante el temor de más subidas de los tipos de la Fed. Esta es el gran porqué. ¿Por qué está subiendo tanto la deuda? No es un tema que yo lo diga, no es un análisis mío. Es algo que el mercado sabe. La deuda está subiendo mucho porque el mercado piensa que vamos a unos tipos de interés de más del 6% el año que viene. Y como piensa eso, la deuda sigue subiendo y sigue subiendo. Eso es algo que ahora mismo está atemorizando a todo el mercado económico. Porque hasta ahora, hasta hace unas semanas, acordaos de mis vídeos de hace unas semanas, en las cuales se afirmaba que los tipos de interés a partir de 2024 iban a bajar. Vosotros mismos habréis visto en las noticias a un montón de economistas diciéndoos que la inflación iba a bajar y que los tipos el año que viene iban a bajar. Habréis visto a un montón de economistas asegurando que el Euribor enseguida iba a volver al 3% o al 2%. Pues todos esos economistas, todos esos que os dijeron eso, os han mentido. Os han mentido porque no es verdad. Os han mentido porque, como podéis ver en este titular y en muchos más, y como lo podéis ver en lo que está pasando con la deuda, el mercado lo que da por seguro es que va a haber más subidas. Es decir, vamos a tener en Euribor seguramente a más del 5% el año que viene. No es que lo diga yo, es que lo dice el mercado. Fijaos esta otra noticia. Las expectativas de tipos altos provocan un nuevo terremoto en la deuda. Más de lo mismo. Os cuento todo esto para que tengáis bastante claro, si tenéis dudas de lo que está pasando, sobre lo que va a ocurrir el año que viene. Sobre cómo el año que viene vamos a ir viendo más subidas de tipos. ¿Por qué estas subidas de tipos? ¿Por qué el mercado da un 50% de posibilidades de que haya subidas de tipos en enero, en marzo y en diciembre? ¿Cuál es la razón? Pero no teníamos dicho que la inflación se había controlado. Si la inflación se ha controlado, ¿por qué la Fed dice que va a haber 3 subidas? ¿Cuál es la razón? No tiene ningún sentido. Si la inflación ya no es el problema, ¿por qué el mercado, por qué la deuda está subiendo con tanta fuerza? ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás es la posibilidad muy clara de que el petróleo se coloque por encima de los 90 o de los 100 de forma permanente durante bastantes meses. Si eso ocurre, el mercado da por hecho que el gas también subirá. Y si eso se produce, se va a trasladar a los precios. Y si se traslada a los precios, va a provocar un aumento de la inflación. Si se produce un aumento de la inflación, los tipos no pueden pausar. Eso es lo que está viendo el mercado. Esa es la razón por la que veis que ahora mismo el bono de Estados Unidos está ya casi al 5%. No es por otra razón. La razón fundamental es que el mercado da por hecho que los tipos de interés van a subir en 2024 y por lo tanto la deuda sigue subiendo y subiendo y subiendo. Fijaros esto. Estos son los TLT. Estos son los bonos a 20 años del Tesoro. La rentabilidad de los bonos a 20 años del Tesoro está cayendo en picado. Está ya a niveles de 2016. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está cayendo en picado la rentabilidad del bono americano? Está cayendo en picado porque los intereses cada vez suben más. Y como suben más,
los bonos comprados antes de 2022 pierden todo el valor. De hecho, esta es la mayor pérdida en muchísimos años de la rentabilidad de la renta. De hecho, en toda la historia que tenemos datos sobre las caídas en los valores de la renta fija, estamos al nivel máximo. Nunca en la historia se haya producido una caída tan rápida y tan brutal del valor de la deuda. Fijaros esta gráfica. Esta gráfica te está diciendo las caídas en valoración de la renta fija a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 100 años. Bien, este momento, 2023, es el mayor de la historia. O sea, nunca la rentabilidad de la deuda nunca había provocado una caída tan mayor, tan brutal en su valor. Sobre todo a la velocidad a la que se ha producido la subida de los intereses. Recordad que no hace ni 18 meses, ni 20 meses, los tipos de interés eran casi cero. En 20 meses hemos pasado de una rentabilidad del 0,5 o 0 a una rentabilidad del 5%. Eso ha sido, probablemente, es seguro que es la mayor escalada en los intereses de la deuda en la historia. Y esto ha provocado esta gráfica, que el valor de la renta fija se haya completamente desplomado. Y ahora mismo, cualquier bono que sea anterior de 2022 vale como mucho el 50% de lo que valía antes. Esta otra gráfica es más de lo mismo. Esto es España. Las letras del Tesoro están en máximos. O sea, las letras a 9 meses. Lo que paga de interés el Estado si se endeuda en 9 meses están a niveles récords. Te tienes que ir a la crisis de 2011 para ver una situación parecida. Muchos me diréis, bueno, pero la televisión no dice nada. Tú dices esto, pero yo no veo ninguna noticia, yo no escucho nada, todo parece tranquilo y afable y maravilloso. Pues os puedo asegurar que ni está tan tranquilo, ni está tan afable, ni está tan maravilloso. Os puedo asegurar que este empuje tan grande en la deuda va a tener repercusión. Tarde o temprano, el gobierno va a estar obligado a hacer recortes, porque cada vez suben más los tipos y está subiendo a una enorme velocidad. Enorme velocidad. Fijaros la anterior gráfica, estamos ya en el 4, casi en el 4,1 en el bono de 10 años. Y es más que posible que si esto sigue, en los próximos meses alcancemos el 5%. Cada vez el gobierno va a tener que dedicar más dinero de los presupuestos a pagar intereses. Y esto tarde o temprano Europa nos lo va a recordar. Y nos lo va a recordar vía recortes. Pero no solamente España o Estados Unidos tienen problemas. El bono japonés a 10 años ha subido en poco más de 2 meses un 80%. La rentabilidad del bono japonés se ha disparado un 80%. Y eso que el Banco de Japón no ha hecho más que hacer emisiones, o sea, compras y compras y más compras de deuda. El Banco de Japón lleva ya un montón de compras de deuda intentando impedir esta escalada. ¿Por qué sube tanto la rentabilidad del bono japonés? La razón fundamental es que los inversores dan por seguro que para finales de año el Banco de Japón va a subir tipos. Ya os he explicado en otros vídeos lo que implica una subida de tipos por parte del Banco de Japón. Si el Banco de Japón sube tipos, los inversores empezarán a comprar deuda y a deshacerse de la deuda extranjera, que ya se están deshaciendo de ella, pero se van a deshacer con mucha más fuerza. Si los inversores japoneses dejan o no renuevan deuda de Estados Unidos o de Europa, esos intereses del 5% que habéis visto ahí, que están alcanzando ya la deuda de Estados Unidos o el 4,1% de la deuda española, van a ser más altos, van a subir mucho más. Ese es el gran temor que ahora mismo tiene el mercado, que a finales de año, tal como amenazó el gobernador del Banco de Japón, se suban tipos. Y es por eso que los inversores no están comprando deuda japonesa, porque dan por hecho que esta va a subir más. Y en cuanto suba tipos, la rentabilidad de la deuda japonesa se va a ir al más del 1%. Bien, esto es la inversión de la curva. La inversión de la curva es un tema muy importante, lo he escuchado muchas veces. La inversión de la curva es la referencia que hay entre el bono de 10 años, la deuda a 10 años, y la deuda a 3 meses. Bien.
siempre es un indicador de que se acerca una recesión. Históricamente lo podéis ver en la gráfica. Cada vez que se ha producido una inversión de la curva, que el diferencial ha sobrepasado el 0%, a los pocos meses ha habido una crisis. Bien, normalmente suele ser entre 12 y 24 meses lo que tarda en aparecer la crisis. Llevamos ya 12 meses, un año, desde que se produjo la inversión de la curva. ¿Vale? Ha pasado ya 12 meses. Con lo cual, si hacemos caso a las matemáticas, podríamos decir que la recesión próxima, la próxima crisis, estaría entre ahora o los próximos 12 meses. Eso por lo menos es lo que dice las medias, lo que dice la historia, lo que dice la historia de las crisis. ¿Vale? Recordad una cosa que os he dicho en otros vídeos. Fijaros que ahora la inversión de la curva se está deshaciendo. Es la línea azul. Si os vais al final de la línea azul, de la parte derecha, podréis ver fácilmente cómo esa inversión de la curva está volviendo otra vez a cero. Bien, si os fijáis bien en las partes grises, veréis que siempre se produce una crisis cuando se deshace la inversión, no cuando se crea la inversión de la curva, cuando se deshace. Por lo tanto, si hacéis unos cálculos, podéis ver que fácilmente podríamos decir que entre 6 y 12 meses, cuando esa inversión de la curva alcance ya el 1,5 o el 2, es cuando probablemente entremos en recesión, aunque no hay una matemática segura. Pero es importante esta gráfica y tenerlo claro, porque históricamente siempre pasa así. Siempre que se produce una inversión de la curva y esta se deshace, se acaba provocando una crisis. Aquí en esta gráfica podéis ver los meses, ¿vale? Los meses en los que tarda en producirse la crisis. Fijaros que no hay una matemática segura. Por ejemplo, en 2001 fue 31 meses. Por ejemplo, en la crisis de 2008 fueron 24. En la crisis de los años 70 fueron 50 meses. No hay una matemática segura. Lo que sí está claro es que siempre que se produce esa inversión de la curva, siempre hay crisis. O sea, eso tenerlo claro. Si ahora no hay crisis y en todos estos meses no se produce ninguna crisis, sería la primera vez en toda la historia de que una inversión de la curva, y esta es la más potente de toda la historia, no produjese una crisis. Sería rarísimo. Otra gráfica interesante, esta es del petróleo. Bien, llevamos ya 9 meses seguidos, donde se están cerrando pozos petrolíferos. Se siguen cerrando pozos petrolíferos en Estados Unidos. Es decir, si ya estábamos con reservas malas, si ya estábamos con los inventarios malos, esta es otra mala noticia. O sea, seguimos todavía viendo cómo se están aún cerrando más pozos petrolíferos. Esto va a presionar aún más al precio del petróleo, que ya está bastante alto. Ayer, por ejemplo, el precio del petróleo alcanzó ya los $92,5. Y además se agrega a más cosas, la tensión del Oriente Medio. Los transportes, fijaos, otra gráfica muy importante. Estos son los costes de los transportes. El coste de los transportes en el Mediterráneo, o sea, lo que se paga por el porte de los cargueros, de los petroleros que van viajando, ha aumentado un 100% en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, de media, en todo el mundo de media, ha aumentado un 50%. Pero lo que es en el Mediterráneo, el coste de transporte ha aumentado un 100%. Eso va a empujar aún más. Os pongo todos estos datos, todas estas gráficas, para que podáis entender lo anterior. Es decir, ¿por qué el mercado está viendo que los tipos van a seguir subiendo? ¿Por qué lo piensa? Por estos datos. Lo piensa porque todos estos datos nos están diciendo que el petróleo no va a caer por debajo de los 80, como algunos pensaron hace un mes, sino que todo lo contrario. El petróleo va a estar por encima de los 90 durante bastante tiempo, por muchos datos que tenemos. Ahora bien, por supuesto que Estados Unidos va a contraatacar, va a hacer todo lo que pueda para enfriar todo esto, porque le va mucho en juego. Ya os digo, ahora mismo Estados Unidos necesita sí o sí, y está haciendo todos los esfuerzos en que esto cambie, en que el petróleo baje de 90. Tiene que bajar de 90 para ellos sí o sí, porque si no baja de 90, van a tener que hacer más subidas de tipos durante más tiempo y van a machacar su deuda. Ya estáis viendo hacia dónde va la deuda. Es esta la razón por la que los Estados Unidos están ahora mismo negociando con Venezuela, han negociado con Irán, Biden ha ido a Israel, o sea, están haciendo lo que sea
para que la tensión en Oriente Medio baje y para que ese petróleo por encima de los 90 baje a 80. Esta es la gráfica que os dije. En apenas muy pocos días, en apenas 18, no sé si son 12 días, el petróleo ha subido un 10% en 12 días. Por supuesto que ha sido por la tensión de Oriente Medio. Pero esto, fijaros que ya estamos ya cerca de las cifras, esto es de ayer, de las cifras de finales de septiembre. Y esto, a cada noticia de Oriente Medio, de repente vuelve a subir. O sea, ahora mismo, ver el precio del petróleo es una locura, porque no sabes si se baja, si sube. O sea, hay una noticia buena, baja, hay noticia mala, sube. O sea, ahora mismo los mercados de petróleo están completamente locos, porque en cualquier momento hay una invasión de Israel en Gaza y esto vuelve otra vez a pegar un subidón. Todo esto está repercutiendo en el precio y todo esto va a acabar repercutiendo en la inflación. Esta es la noticia que os dije, cómo Estados Unidos va a levantar las sanciones a Venezuela, cómo están haciendo lo imposible, completamente lo imposible, por evitar que esto escale más, para conseguir que ese 90 baje a 80 como sea. Da igual que mi antiguo enemigo ahora sea mi amigo, da igual hacer negocios con Irán, da igual hacer negocios con Venezuela. No puedo liberar reservas, porque no puedo, ya os dije que no podía, ya os dije que están muy bajas, que prácticamente lo único que pueden hacer Biden es guardarlas para las elecciones. Por lo tanto, esa baza es imposible. La única baza que puedo jugar es esta. Es petróleo venezolano, petróleo iraní, intentar por todos los medios que la cosa en Irán, en Oriente Medio no se vaya de madre. Es esto. Esto es lo que está haciendo Estados Unidos y esto es por lo que muchas veces veis las noticias y decís, mira, ha bajado el precio del petróleo. Cada vez que baja son movimientos de Estados Unidos intentando desesperadamente que esto se calme. Bien, otra gráfica interesante. Esto ya es tema inmobiliario en Estados Unidos. Bien, fijaros que ahora mismo la rentabilidad de una vivienda en Estados Unidos en alquiler te renta al año lo mismo que si compraras bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Es decir, si en vez de comprarte una casa para alquilarla, usas ese dinero para meterla en renta fija y te compras un bono del Estado, la rentabilidad va a ser incluso más alta que si la compraras para alquilar. Esta noticia, esto que está pasando, es uno de los porqués muchos fondos de inversión están dejando de invertir en casas en Estados Unidos, están dejando de comprar casas, porque sencillamente les renta más usar esos fondos, ese dinero, utilizándolo en renta, en inversión en bonos de Estados Unidos, que meterlos en vivienda. Y eso es una malísima noticia para el sector inmobiliario, porque los inversores van a empezar a ver más interesante ganar más dinero con renta a corto plazo, por ejemplo. Recordad que la renta a 3 meses o a 6 meses o a 9 meses da 4 o el 5% en Estados Unidos. O sea, ahora mismo te renta más coger por ejemplo, $1 millón de euros, $1 millón de dólares y meterlo en renta a 3 meses o a 9 meses o a un año, que ese $1 millón de euros meterlo en alquiler. Porque tu rentabilidad está mucho más asegurada si lo haces en renta, en bonos del tesoro, que si lo haces en casas. Otra noticia interesante, las tarjetas de crédito. El crédito de las tarjetas en Estados Unidos está completamente disparado. Fijaros los intereses que están cobrando a la gente por usar tarjetas de crédito. Recordad que ya os dije que había muchas personas en Estados Unidos que estaban pagando los alquileres o pagando las hipotecas con tarjeta de crédito. Y fijaros a qué intereses están. Están al 21,19. O sea, imaginaos la burrada que es usar una tarjeta de crédito que tiene unos intereses de 21%, 21,2% para pagar la hipoteca. Es un suicidio garantizado. Pues se está haciendo. Y eso está ocurriendo en Estados Unidos. O sea, los intereses han completamente disparado. Vale, esta última gráfica
es un poco relación de lo que me comentasteis. Hubo una pregunta en el anterior directo sobre el tema de si realmente los intereses de Israel eran intereses de gas, era porque había una bolsa de gas en Gaza. Bueno, pues he investigado un poco. Efectivamente, hay una bolsa de gas en la zona, eso ya lo sabía, ¿vale? La tenéis ahí, es la parte amarilla, esa es la zona donde se ha descubierto, en los años 2000 se descubrió esta bolsa de gas. Y oficialmente el poseedor de esta bolsa de gas es Palestina, es la autoridad palestina. Con lo cual sí que es cierto que Israel puede tener intereses en conquistar Gaza para adjudicarse estos derechos de explotación y hacerse con esta bolsa de gas. Ahora bien, el valor que se estima de esta bolsa de gas es de unos 4.000 millones de dólares. A mí sí me sigue pareciendo caro el precio que va a pagar Israel. Si al final es este el objetivo, si al final su objetivo es únicamente económico y lo que quieren es esta bolsa de gas, 4.000 millones de dólares me parece muy poca ganancia para todo lo que van a provocar. Es mi opinión. Ahora, hago una invasión rápida, lo conquisto de forma aséptica y me hago con la bolsa de gas. Sí, a lo mejor probablemente esta fuese la primera idea. Pero yo creo o pienso que a medida que van pasando los días se están dando cuenta que una invasión rápida no va a ser factible. Y que por lo tanto, si vamos a una invasión larga, con coste alto, probablemente estos 4.000 millones de dólares de esta bolsa de gas te salgan muy, muy, muy caros. Pero bueno, vamos a ver al final qué ocurre y vamos a ver los acontecimientos que vayan sucediendo, qué va pasando con esto y si efectivamente pues aquí había intereses con el gas. Lo iremos viendo. Vale, ¿qué son todas estas gráficas? Fundamentalmente lo más importante que os quería transmitir, lo que os quería contar, eran estas noticias de estos días, donde los mercados están ya valorando muy, muy seriamente la posibilidad de que los tipos de interés sigan subiendo durante el 2024. ¿Cómo está subiendo tanto la renta? Ya os expliqué que la razón fundamental era cómo los inversores chinos y japoneses se estaban deshaciendo de la deuda, pero evidentemente también esto es importante. También el hecho de que el mercado vea que los tipos de interés van a ser altos y que van a seguir subiendo durante el 2024 es otra inyección, otra forma más de presionar aún más a la deuda. Y como os he explicado en los vídeos, en las gráficas, a medida que el bono americano sube, arrastra a los demás. Ya habéis visto cómo en el momento en el que el bono americano se ha colocado, en el bono de Estados Unidos se ha colocado en el 5%, ha provocado que, por ejemplo, el de España esté ya casi en el 4,1%. Y va a seguir subiendo. Si esto sigue subiendo, si se va al 6, si se va al 7, la presión cada vez va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a hundir mucho más la anterior deuda. O sea, sobre todo la deuda de intereses negativos. Deuda que poseen muchas entidades. Hay muchas empresas, hay muchos bancos que tienen en sus activos deuda comprada durante la época de los intereses negativos. Y esa deuda cada vez vale menos. Hasta llegar a un punto en que si esto sigue así, esa deuda va a valer cero. Si siguen subiendo los tipos a este ritmo, la deuda anterior no va a valer nada. Ya veremos las repercusiones que tiene todo eso. Sobre todo a partir de 2024 y 2025, que ya hemos visto en otras gráficas que se van a producir los vencimientos de muchas empresas. A medida que esa deuda privada empiece a renovarse, vamos a ver cómo repercute todo esto. Sobre todo, qué va a pasar con el Euribor el año que viene, que a muchísimas familias les preocupa, y que estas gráficas y esta subida de la deuda tan alta, pues no son buenas noticias para ellos. Sobre todo la gráfica donde habéis visto cómo el mercado augura probabilidades del 40, casi 50% a que van a seguir subiendo los tipos. Bueno, como siempre, vamos a pasar a las preguntas. ¿Y después qué? ¿Qué pasa con el hidrógeno? Pues cada vez se habla menos del hidrógeno. Ya os dije en su día, ya os dije en algunos vídeos, que el hidrógeno era muy difícil, que yo no lo veía como una alternativa a corto plazo al combustible fósil, y ya estáis viendo en las noticias cómo cada vez se escucha menos lo del hidrógeno. Hemos pasado de un 2022 o principios de 2023 donde se escuchaba mucho, un montón de planes, un montón de dinero, un montón de inversiones, y de repente cada vez se escucha menos. ¿Por qué? Porque cada vez se ve que
los compromisos a los que adquirió España, por ejemplo, esos 2 trenes impulsados por hidrógeno dentro de 6 años, esa flota de 900 camiones impulsados por hidrógeno, todo eso cada vez más se ve como un auténtico espejismo. Y esa es la razón por la que cada vez estás escuchando menos cosas del hidrógeno. Es muy difícil. A todo lo que se comprometieron es muy difícil. Y con la crisis económica y energética que estamos viviendo o que vamos a vivir, va a ser aún más complicado. Porque es muy difícil decirle a la gente que le vas a quitar recortes, que le vas a aplicar recortes y le vas a quitar ayudas, pero en cambio al hidrógeno no, y le vamos a dar todo el dinero del mundo al hidrógeno. Eso es absurdo. Yo no lo veo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el hidrógeno? Pues que va a empezar a caer en el olvido. ¿No crees que Estados Unidos empieza a buscar a que él se le venda el petróleo a bajo precio, pero que a la vez se le vende al resto de países ese mismo petróleo mucho más caro? No lo sé, yo no creo en eso. O sea, yo lo que pienso es que Estados Unidos está haciendo malabares, está viendo todos los caminos, todas las vías que tiene para intentar bajar el precio. Ahora mismo para ellos saben perfectamente que una de las razones de la subida de los tipos de interés, es la inflación. Y para conseguir que la inflación baje tienen que sí o sí controlar el precio del petróleo. Un precio del petróleo por encima de los 90 implica inflación. Y no solamente el problema es el petróleo. Ya habéis visto la gráfica del anterior día. El gas también es un problemón. El gas se ha incrementado un 50%. Esta es la razón. O sea, Biden no ha ido a Israel porque tenga ganas. Biden ha ido corriendo a Israel seguramente para conseguir o para obligar prácticamente a Israel a que pare. A que pare porque se carga la economía de Estados Unidos. O sea, hay muchísimo en juego. Hay muchísimo en juego. O sea, yo estoy casi convencido de que Israel tenía planes de invasión ya en el fin de semana pasado y que ha sido Estados Unidos quien lo ha parado. Quien lo ha parado porque veía lo que se le venía encima. O sea, una invasión salvaje en el norte de Gaza hubiera provocado cientos o miles de muertos y esas imágenes hubieran hecho que los gobiernos árabes se hubiesen decantado por un corte. Y si eso se produce, los datos económicos se dispararían, o sea, la crisis económica se dispararía. Aún puede ocurrir, hay muchísimos analistas que piensan que sí o sí Israel va a invadir. Yo pienso que es más que posible. O sea, yo si me dices un porcentaje, auguro un 80-20 a invasión, porque pienso que para ellos ha sido muy grave lo que ha pasado y que tú no movilizas 300.000 soldados para no invadir. Pero, ya te digo, hay tantos factores económicos en juego, es tanta la presión americana para que eso no se ocurra, que vamos a ver qué pasa. ¿El gasoil más caro que la gasolina? Sí, es posible. Ya lo he dicho en otros medios. Sobre todo en invierno. Ya he explicado el porqué. O sea, en invierno hay mucha gente que tira de gasoil para la calefacción. Eso hace que aumente el precio, junto a temas de refinerías, junto a más historias, a más problemas. Aunque es verdad que el hecho de que Rusia haya frenado el corte inicial que hizo de gasoil va a provocar un poco de más alivio, pero sí que es más que posible que en los próximos meses veamos el gasoil por encima de la gasolina. Sí, yo es algo que lo he dicho en los vídeos y me reafirmo. Y si me equivoco, pues me equivoco. Pero yo sí que pienso que cuando lleguemos a lo más crudo del invierno, es probable que veáis el gasoil por encima de la gasolina. Es probable. Aquí también hay gente que paga la hipoteca o el alquiler al crédito. Claro que lo hay. Claro. Hay muchísima gente atravesando enormes problemas económicos. Fijaros cómo está subiendo la inflación en los alimentos. De 2 décimas. Se te sube todo. Te sube la hipoteca, te sube los alimentos, te sube la ropa, te sube todo. Y te sube la electricidad. Ahora encima eso. Si ya teníamos subidas, si ya teníamos problemas, ahora encima, si el gas sube, vamos a tener subida del precio energético. Vamos a tener subida del precio de la luz. O sea, es que mucha gente me dice, es que las malas noticias, es que todo es mala noticia. Es terrible. O sea, me encantaría contaros otra cosa, pero es que veas las cosas y dices, joder, va a subir las hipotecas, van a subir el precio de la luz, va a subir la gasolina. Es que no os puedo decir otra cosa. Me gustaría mentiros. No vaya a subir la hipoteca,
la gasolina va a bajar a 70, la luz va a bajar a la mitad, pero es que os estaría mintiendo, porque lo que dicen los datos es otra cosa. Ese 50% del subido de gas, más las presiones de los países árabes, pues es más que probable que la luz suba. Y es más que probable que la hipoteca suba. ¿Por qué? Porque los mercados te están diciendo que la deuda va a seguir subiendo al 5% porque piensan que los tipos de interés van a subir. Y si suben los tipos de interés en 2024, implica que cuando te renueven la hipoteca, si la tienes a variable, te la van a subir. Te van a seguir subiéndola. Es así. Intento poneros estas gráficas para que estéis atentos, para que lo tengáis en cuenta, para que sepáis que eso puede pasar. Palestina no puede reclamar nada porque Palestina es una región, no un país. Gaza es un asentamiento que no tiene problema o pueblo autóctono. Bueno, pero en los acuerdos del 93, Israel reconoció la autoridad de Palestina y tienen una autonomía. Por lo tanto, cuando se firman acuerdos comerciales con empresas, no queda tan claro lo que dices. O sea, si quedase tan claro, Israel ya habría firmado esos acuerdos con esas empresas y Israel ya estaría perforando y obteniendo el gas, cosa que no está haciendo. Si no está obteniendo ese gas, es porque no debe de estar tan claro que ese gas sea un gas israelí. ¿Crees que es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? No. No, para mí no. Yo te doy mi opinión. Habrá otros analistas que te digan que sí. Yo te digo no. Para que se produzca una Tercera Guerra Mundial, tienes que tener en cuenta que tiene que ser un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias actuales. Y las dos superpotencias actuales son China y Estados Unidos. Si vieras barcos de guerra chinos cerca de Israel, entonces sería otra historia. Pero mientras no veas un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos, no podemos estar hablando de Tercera Guerra Mundial. Podemos hablar de conflicto, de otro conflicto más. Que sí, que es un conflicto provocado por, es un conflicto derivado por, sí, te lo compro. Pero es un conflicto más. ¿Es un conflicto más entre el bloque oriental y el bloque occidental? Sí. ¿Como lo es Ucrania? Sí. ¿Es la Tercera Guerra Mundial? No. ¿Por qué? Porque todavía no está implicado China. Y ahí sí empieza a temblar. Si hay un conflicto donde directamente veas una implicación militar china enfrentada a Estados Unidos, entonces ahí sí tendría sentido empezar a hablar de Tercera Guerra Mundial. Hola, has dicho que estamos en esta inflación, imagino que te habrá que decir. ¿Qué tipo de negocio o empresa crees que se verían favorables en España por la estanflación? Pues casi que ninguno. O sea, es que la estanflación es terrible. Porque fíjate, para que entiendas un poco, la estanflación es recesión, aunque sea pequeña, pero recesión e inflación elevada. O sea, es un momento en el cual tu producción baja y además los precios son altos. Con lo cual es terrible para las empresas. Porque no solo no vendes, sino que además no puedes bajar el precio. No puedes bajar porque los costes para ti impiden que lo puedas bajar. Para que te hagas una idea, es como si tú tuvieras una granja de vacas, ¿vale? De carne, y no pudieras y vieras que la gente te ha dejado de comprar carne, pero no puedes bajar el precio porque la energía para mantener esa granja es tan alta que tú no puedes bajar el precio, porque a ti te la siguen subiendo. Eso es la estanflación. A ti te siguen subiendo el coste de esa fábrica o de la granja, lo que me lo quieras llamar. Y tú no puedes bajar el precio para que los consumidores te compren más. Es un poco lo que está pasando con el precio del aceite. Mucha gente dice, joder, se están forrando las empresas de temas aceite y tal. Pues a lo mejor habrá algunas que sí, pero otras seguramente no. Porque sí, vale, tú estás subiendo el precio del aceite, pero el consumidor te está dejando de comprar aceite. Y como tu producto no para de subir, tu producto básico, tú no puedes bajar el precio del aceite para intentar competir. Eso es esta inflación. Esa es la definición de esta inflación. Una situación en la que las empresas, aun viendo pérdidas en ventas, no pueden competir o no pueden bajar el precio porque factores externos se lo impiden.
Es por eso que si me preguntas qué negocio puede funcionar bien en una estagflación, ahora mismo no te puedo dar una respuesta, porque no se me ocurre qué empresa o negocio pueda funcionar bien si sus costes son altos y sus ventas bajas. Es que no lo veo. ¿Cuándo son las elecciones de Estados Unidos? Pues es el año que viene, eso seguro. Me parece que es a finales del año que viene, no sé si es septiembre o octubre, creo. Tendría que mirarlo porque no estoy 100% seguro. Pero lo que sí es 100 es que es el año que viene. Las elecciones son el año que viene. Lo que pasa es que, claro, las elecciones de Estados Unidos son larguísimas. Es decir, primero son las primarias, luego la elección de los candidatos. Entonces, claro, se tiran un montón de meses con el tema de las elecciones. Entonces, imagino que lo estarás preguntando por el tema de en qué momento puede Biden liberar reservas. Pues hombre, si yo fuese él, lo haría cerca de las elecciones finales. Cerca de, no sé si es septiembre o octubre. Lo haría ahí. Ahí es donde liberaría. Es decir, lo que te estoy diciendo es que si yo tengo razón, es probable que tengas unos precios de la gasolina o del petróleo por encima de los 90 prácticamente hasta agosto o septiembre del año que viene. Me puedo equivocar, claro. Estados Unidos, como os he dicho 100 millones de veces, Estados Unidos tiene muchísimas armas. Por ejemplo, muchísima gente no esperaba lo de Irán. O sea, muchísima gente no se esperaba que Estados Unidos levantara la mano con Irán. Y hace 2 años que levantase la mano con Venezuela era impensable. Impensable. Y lo está haciendo. Con lo cual, claro, igual que eso puede hacer más cosas que no te esperes. Si hace esas cosas, baja. Ahí es cuando entonces viene mucha gente a decir, decías que el petróleo iba a subir y fíjate, claro, no soy adivino. No puedo saber si va a coger Estados Unidos y va a hacer una jugada en la que nos deja a todos alucinando y provoque una bajada del precio del petróleo. Mira, son noviembre. Ya sabía que era septiembre, octubre, no sabía que... Sé que era para finales, pero no sabía 100%. Noviembre. Pues mira, ya está contestada la pregunta. Noviembre de 2024. Hombre, va a ser interesante. A lo mejor no se pueden esperar tanto. A lo mejor esa es la gran razón que ves esa gráfica, ¿no? O sea, esa gráfica que hemos visto al principio del vídeo diciéndote que la subida de tipos se esperan hasta más o menos esas fechas, puede ser la razón esa. Puede ser que lo mismo que hemos pensado aquí, que en el momento en el que lleguen las elecciones va a liberar reservas y la inflación va a bajar, es lo que piensan los analistas. Y entonces piensan, vamos a verlo en la gráfica un segundillo. Vamos a ver la gráfica anterior para que los que nos estáis viendo podáis entender a qué me estoy refiriendo. ¿Vale? Estos son los mercados, las fechas que ven de subidas de tipos, ¿no? Pues fíjate cuándo acaban. ¿Cuándo se acaban? Cuando la última columna, que es high, que es subida, ¿vale? ¿Cuándo termina? Termina las fechas que habéis dicho. Termina en octubre, en septiembre, octubre, noviembre. Ahí es cuando ya la probabilidad baja es prácticamente del 6%, del 3%. Pues probablemente por eso. Probablemente porque el mercado espere que para agosto, fijaros que la última es el 10% ya es en 31 de julio, que para agosto se empiezan a liberar reservas. De cara a las elecciones, estas reservas se liberan y entonces tenemos bajada de la inflación y, más que posible, pausa en los tipos. Pero ojo, esta gráfica te está diciendo que no van a bajar los tipos de interés en 2024. Te está diciendo que lo que va a hacer la FED es una pausa, pero no una bajada. Va a hacer subidas y en algún momento una pausa. Pausas. Habrá unos tiempos que pause, pero no bajadas. Fijaros el no chain. Pero vamos a ver lo que ocurre. Ya al final es cuando empiezan a hablar de que a lo mejor baje. Al finalizar ya. Pero hasta septiembre, julio o septiembre, la cosa no está clara. Ojo, que Estados Unidos tiene que mantener los conflictos. Sí, esto es un poco lo que estoy diciendo. O sea, es un tema complicado. Es un tema muy complicado. Porque para mantenerte en dos guerras implica más gasto militar. Más gasto militar implica emitir más deuda. Y ya habéis visto cómo están con la deuda. Ese es otro de los temores que tiene Estados Unidos. O sea, Estados Unidos también tiene mucho miedo a tener que emitir
O sea, tener que meterse en un gasto militar que le obligue a emitir mayor cantidad de deuda y la situación se le empiece a escapar de las manos. O sea, la situación empiece ya, hablemos ya de un 6-7% en los tipos de interés, o sea, en los tipos de la rentabilidad de la deuda, y su economía empieza a tener unos problemas de sobrecalentamiento enormes. Entonces, claro, 2 guerras es complicadísimo. Y más si se alargan. Si son cortitas, vale. Pero como sean largas, fijaros la de Ucrania. La de Ucrania ya llevamos ya año y medio. Si en Israel se mete otra guerra que se tire un montón de tiempo, el gasto militar es tremendo. O sea, es muy complicado. Bueno, ella puede decir lo que quiera. Yellen puede decir lo que le dé la gana. Evidentemente tiene que lanzar el mensaje de que somos los mejores, somos los más grandes. Podemos no 2, 10 guerras a la vez. Otra cosa es que eso sea verdad. Ten en cuenta que si fuese cierto, si a Estados Unidos le diera igual, Biden no estaría en Israel. No tiene edad el hombre para dar tantos viajes. Entonces, si se ha ido para allá, es porque la cosa tiene que estar muy complicada. Muy, muy complicada. Así que eso de que 2 guerras a la vez, ya veremos. Ya veremos. Si fuera tan sencillo, a Estados Unidos le daría igual que Israel invadiera Gaza. Pero no le da igual. ¿Por qué? Porque ahora mismo económicamente no te puedes meter en 2 guerras. Aunque ya le diga que sí. Tienen como objetivo la Agenda 2030. Que caiga Estados Unidos o la Unión les importa poco. Hombre, tanto que les importa poco es su comida, ¿no? Es su gobierno, así que les tiene que importar. ¿A qué objetivos tenga la Agenda 2030 es otra historia? Pero que a ella no creo que le apetezca mucho que Estados Unidos desaparezca. Entonces, hombre, sigo pensando que es eso, que es bueno, pues politiqueo. Quedar bien, decir lo que la gente quiera escuchar y poco más. Porque ya os digo yo que meterte en 2 guerras no es una buena idea. Y menos con las gráficas que os he enseñado. Menos como está la deuda. O sea, ahora mismo Estados Unidos no puede estar tan guay y tan pensar que son capaces de mantener 2 guerras sin problema. Cuando fijaros que hasta hace nada han tenido que irse de patitas de Afganistán. Han tenido que irse de muchos sitios. O sea, y si se van es porque económicamente es muy difícil mantener el ritmo que estaban teniendo. Una cosa es enviar un par de portaaviones en los barcos y otra cosa es meterte en un conflicto de larga duración que además a ver dónde desembarcas tropas. Porque cuando la guerra de Irak, Arabia Saudí era aliado 100%. Ahora no. ¿Ahora Arabia Saudí te va a dejar las bases militares para que ataques a Israel? No. ¿Para que ataques a los palestinos? No, lo va a hacer. Es un tema complicado de logística, solo de logística. O sea, yo no lo veo. Yo no veo a Estados Unidos ahora mismo en 2 guerras. ¿Qué impacto puede tener la crisis del fentanilo en la economía de Estados Unidos y eventualmente en el mundo? Pues no lo sé. Tendría que mirarlo para poder decirte bien qué puede cargar. No lo sé bien. ¿Te estás refiriendo a la droga? Es que no sé si te estás refiriendo a la droga. Cuando dices fentanilo, ¿te estás refiriendo a esta droga que está ocurriendo en Estados Unidos y que está golpeando muy fuerte? No lo sé. Si es que no sé si te estás refiriendo a otra cosa, ya no lo sé. No te puedo decir. Si es a la droga, pues hombre, veremos a ver. Es un tema complicado. Pero es que no sé muy bien a qué te refieres con eso. Va, sí, a la droga. Vale, a la droga. Pues nada, eso es una droga más. Es que no sé que ahora mismo sea muy potente y sea un opiáceo muy fuerte que deja... Vamos a explicar a la gente qué es el fentanilo, porque probablemente no lo sepan. Entonces, primero vamos a dar una explicación de unos minutillos, si no te parece mal. Fentanilo es un opiáceo. Es muy fuerte, ¿vale? Es más fuerte que el crack. Y está golpeando muy fuerte, muy duro en Estados Unidos. Seguro que alguno habéis visto imágenes de gente medio zombie que los dejan como si fueran medio zombies por las calles. Ese es el fentanilo, ese es el efecto del fentanilo. El fentanilo te deja como si fueras un zombie, ¿vale? Entonces ahora mismo hay una gran crisis en Estados Unidos con el tema porque está golpeando fuerte. Hay mucha gente que se está haciendo adicta al fentanilo y efectivamente están produciéndose muertes y me imagino que el forero a lo que se está refiriendo Cloen 2020 se está refiriendo a eso, ¿no? A esas muertes que se están produciendo por el fentanilo y cómo de fuerte es, cómo de adictivo que es y cómo las repercusiones que tiene en el cuerpo, ¿no? Porque es una droga mucho peor que el crack.
porque es que te deja completamente zombie. Dejas de ser persona si tomas fentanilo. Entonces, además el fentanilo está llegando a Europa también. Entonces, claro, si se empieza a popularizar entre la gente una droga que prácticamente te convierte en zombie sin ni siquiera tener por qué ver la tele, o sea, ya imagínate, ya es total. Entonces, pues bueno, sí que es un tema importante. Veremos a ver si eso repercute en la economía de Estados Unidos. Yo pienso que no, pero bueno, es un tema que está bien que se salga y que se hable de él. ¿Cómo ves a la Unión Europea en 5 años de separación? Si la velocidad actual de la crisis de deuda sigue, si esta velocidad que está alcanzando los intereses continúan, no 5 años, menos. Te doy mi opinión de verdad. O sea, te estoy ahora mismo siendo 100% sincero. Si continuamos a esta velocidad, recuerda que ha subido los intereses de Estados Unidos han subido 140 puntos básicos, 140 puntos básicos en apenas 4 o 5 meses. No, 6 meses han sido. En 6 meses ha subido 140 puntos básicos. El bono a 10 años. A esa velocidad, si se mantiene esa velocidad, estaríamos hablando de alcanzar el 10% en poco más de un año. En poco más de un año. Si se mantiene esta velocidad actual, alcanzaríamos los intereses del 100% en el bono americano en 10 años. En un año. En un poquito más de un año. Año y medio, tal vez. Europa te digo yo que no aguanta. O sea, unos intereses, un bono a 10 años en España o en Alemania al 10%, con la magnitud de la deuda actual. Recuerda que en 2022 pagamos 31.595 millones de euros en intereses con deuda de intereses negativos. Imagínate lo que pagas tú, lo que pagaríamos, imagínate dentro de 2 años, si los intereses son del 10%. Hablaríamos de interés, de pagar de gastarnos en intereses entre 50 y 70.000 millones del presupuesto solo en intereses. Solo en intereses. O sea, no hay economía que lo aguante. No hay economía que lo aguante. Entonces, si la velocidad actual, que entiendo no va a mantenerse, entiendo, pero si se mantuviese, esto en 2 o 3 años cae. Y me da igual si pensáis que soy un bruto, que soy un catastrofista o que quiero el fin del mundo, me da igual. Yo solo digo matemáticas. Si esta velocidad de 140 puntos básicos cada 6 meses se mantiene en el tiempo, alcanzamos el 10% en dentro de poco tiempo. Y si se alcanza, pues olvídate. La crisis de deuda la tienes segura. La tienes segura porque estamos hablando ya de unos intereses de que cada vez que emites deuda tienes que pagar a los 3 o los 9 meses el 10%. Si estamos hablando de que España necesita unos 100.000 millones de deuda, imagínate, y cada 3 meses o 4 meses, cada emisiones tienes que pagar un 10%, ¿qué cantidad te comes en un año? ¿50.000? ¿70.000? ¿Podemos pagar eso? Me puedes decir, bueno, pero es que Europa coge y emite dinero todo el que quiera. Sí, pero si tú emites todo el dinero que quieras, devalúas el euro. Fíjate dónde estamos. Estamos ya a 1,05 con el dólar. Si el Banco Central Europeo se pone a emitir deuda como un loco para intentar salvar la deuda de los países, a imprimir como un loco, vas a devaluar el euro. Y si lo devalúas, te cargas la economía europea, que ya está muy mal. Si llegamos a ese escenario, con la velocidad actual, efectivamente, en poco tiempo habrá muchos países de la Unión Europea que prefieran irse. Que prefieran irse porque es inmantenible. Es así, y me da igual que esto esté aquí, lo digo, lo volveré a decir 100 veces. Si la situación es de un 10% en apenas 1 o 2 años, la Unión Europea salta por los aires. Salta por los aires porque es impagable. La deuda te come vivo. Una pregunta tonta. Que ya te habrán hecho. ¿El crack no fue en el 29? Sí, claro. Pero no estamos en el 29, estamos en el 23. A ver, el crack del 29 es un crack que se produjo en 1929. ¿Vale? Yo le puse ese nombre, al crack del 23,
porque veía que este 2023 iba a ser un año clave, un año en el que pasaran muchas cosas, y efectivamente ha sido un año en el que han pasado muchas cosas. ¿Que a lo mejor al final no hay un crack económico? Bueno, ¿no hay un crack bursátil? Pues no lo hay. Pero bueno, el nombre de mi canal quería hacer un poco de reflexionar a la gente sobre la situación económica y sobre la posibilidad de que estemos cerca de un crack. Entonces, pues bueno, no estamos en el crack del 29, pero sí que estamos en una situación muy peligrosa en 2023 como lo estábamos en 2029. En España se están cerrando PPAs fotovoltaicos a 20 euros el megavatio, la energía renovable más abundante y barata de la Unión Europea. Tendremos toda la industria que haya en los precios de la energía del centro de Europa. Nos ha tocado la lotería energética en la península ibérica. Bueno, pues si eso es verdad, espero que no nos suban la luz ahora con la subida del gas. Porque lamentablemente me parece que la van a subir. Entonces, puede ser que tengamos una situación en los renovables maravillosa, pero yo quiero que se demuestre. O sea, si es cierto que nuestro exceso de energía renovable es maravilloso, a mí que no me suba la luz. Así te lo digo. Si esto que acabas de decir es cierto, pues que a mí no me suba la luz. Que toda la luz que se saque de renovables. Si no es cierto, si sí que tienen que tirar de ciclo combinado, si sí que tienen que irse al gas, y entonces me suben la luz, entonces no somos tan maravillosos en la energía renovable. Es así, yo os lo digo así. Me parece bien, ojalá sea cierto, pero que entonces no nos suban la luz. Que el gobierno coja y diga, oye chicos, tranquilos, no nos vamos a subir la luz porque somos la leche en renovables. Vale, entonces fantástico. Ahora, si me dices, somos la leche en renovables, pero te voy a subir el doble la luz. Ah, entonces ya no me mola tanto. Ya no me parece tan fantástico. Bueno, yo lo voy a dejar ya aquí, ¿vale? Ya nos vemos en el próximo directo. Así que nada, como siempre os digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Nos vemos en el siguiente directo. Venga, hasta luego.